Visinirida TV nos une. Enséñanos a orar. Esa es la petición muy especial que le hicieron los discípulos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él pasó toda la noche en oración. Y dice, temprano en la mañana, nos dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 11, versículo 1, enséñanos a orar. Queridos amigos, en este tema de la reflexión para el día de hoy, quisiera que profundizáramos sobre este tema tan central en la vida de Jesús y en las enseñanzas de Jesús, la centralidad que tiene la oración para todo aquel que se declare discípulo misionero de Jesucristo, seguidor de Jesucristo. El medio que debemos cultivar para crecer en ello es el de la oración. Y la oración es un medio, eso es lo primero que también tenemos que enfatizar, porque muchas veces nosotros decimos, yo amo la oración. No, la oración es un medio, por tanto el amor no es a la oración, sino el amor es a la persona a quien dirigimos la oración. Yo amo a Dios y por tanto la oración es mi medio favorito para dirigirme a Él. Eso sí lo puedo decir con toda fuerza, con toda convicción. Yo amo a Dios y porque lo amo, el medio de comunicarme con Él es la oración. Entonces, cultivo el hábito de la oración para fortalecer mi relación con Dios. Entonces, teniendo eso claro, quisiera que reflexionáramos al menos en 5 aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta para la oración, para hacer bien la oración. Lo primero es que cuando vamos a orar tenemos que tener claro por qué oramos, qué nos lleva a la oración, qué me motiva a mí para orar, por qué yo voy a orar, por qué yo debo orar. El tener clara la motivación. Y San Agustín nos decía que la oración es fundamentalmente el deseo que hay en el corazón del ser humano de entrar en la presencia de Dios. Qué hermoso es estar en la presencia de Dios. Quiero habitar en la casa de Dios todos los días de mi vida. Vengan y vean qué hermoso, qué maravilloso es el Señor. Un año en la presencia del Señor, un día en la presencia del Señor vale más que 1000 años fuera de Él. Tener ese anhelo, ese anhelo de querer encontrarme con el Señor, querer vivir en esa amistad con Dios, esa ya es la motivación fundamental para la oración y ya es en sí oración. Ese anhelo profundo que hay que cultivarlo incesantemente. Y el Señor nos dio ese espíritu. Nosotros los seres humanos tenemos esas 3 dimensiones fundamentales: la mente, el espíritu y el cuerpo. La mente para adquirir inteligencia, adquirir sabiduría. El cuerpo es el vehículo, el medio en el cual nos comunicamos con todos los demás seres humanos y con toda la creación. Y el espíritu para comunicarnos con Dios. Entonces el espíritu es ese canal que abrimos para la comunicación con Dios. Y en ese espíritu existe o habita el anhelo de estar en esa comunión permanente con Dios. Es el primer elemento que tener en cuenta, que la oración, la motivación fundamental para la oración es abrirle las puertas de par en par a ese anhelo tan profundo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y que San Agustín lo expresaba de esta manera: nos has creado, Señor, para ti, y nuestra alma, nuestro corazón no encuentra descanso hasta no encontrarte a ti. Es ese encontrar esa comunión, esa amistad con el Señor, y que abrirle las puertas a ese anhelo profundo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. El segundo elemento
es que para la oración nosotros los seres humanos necesitamos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no sabemos, nosotros seres humanos somos demasiado frágiles, demasiado limitados, demasiado débiles y no sabemos cómo orar, nos dice el apóstol Pablo, no sabemos cómo orar. Entonces el Espíritu Santo Dios nos lo envía para que venga en nuestra ayuda y ore en nosotros. El Espíritu que conoce los secretos del Espíritu de Dios es el que ora en nosotros con gemidos del corazón. Por eso en la oración no se requieren palabras, tantas palabras, sino que se requiere esa sintonía con el Espíritu de Dios. Entonces el invocar incesantemente el Espíritu de Dios para que Él venga y Él sea el que abra ese canal de comunicación con Dios y se comunique con Dios, le exprese a Dios las emociones de nuestro corazón y establezca ese diálogo que solo es entendible entre el Espíritu nuestro y el Espíritu Santo con el Espíritu del Padre Dios. Ese es el segundo aspecto. El tercero es también darnos cuenta que en la oración hay tres clases de oración. La oración hablada, que utiliza palabras. San Agustín dice que las palabras no son para agradar a Dios, sino para amonestarnos a nosotros mismos, porque el Señor dice, no pierdan tiempo con palabrerías, porque ya el Señor conoce lo que ustedes van a decir. El Señor no nos escucha porque le hablemos mucho, porque le digamos muchas cosas. No, las palabras son fundamentalmente utilizadas para una invitación hacia nosotros mismos a que crezcamos, por ejemplo, en la gratitud, a que crezcamos en el espíritu de la penitencia, de pedirle perdón a Dios. Para eso se necesitan palabras para amonestarnos en el área de ser gratos con Dios, ser conscientes de nuestra flaqueza, de nuestros pecados, alabar a Dios para alabarlo, para expresar esa alabanza, esa gloria y ese honor a Dios, para también orar por otros, para interceder por nuestros hermanos y hermanas, para incluir al mayor número de personas posibles en la oración. Entonces se necesita de la oración vocal, de la oración hablada, y fundamentalmente también para establecer ese diálogo con el Señor, para expresarle a Él esos sentimientos espontáneos, teniendo la profunda conciencia de que Él siempre nos escucha. Esa es la primera clase de oración a la que muchos de nosotros estamos inclinados y nos quedamos en la oración vocal. Pero hay otros niveles de oración, otras clases de oración que son tan importantes como o más importantes que la oración vocal, y es la segunda, la oración mental. Es la oración donde utilizamos la mente para meditar la palabra de Dios, para meditar los mandamientos divinos, para meditar la voluntad de Dios, para buscar comprender con nuestra mente los misterios de Dios, ahondar en esa experiencia de fe. Es como la fe que busca ser comprendida, la fe que tenemos en Dios, pero que no cae en el fideísmo, en el fundamentalismo, sino que sabe la necesidad de estar en comunión con la razón, que la razón y la fe son las dos caras de una misma moneda, que así como la justicia y la paz se abrazan, lo mismo la razón y la fe se abrazan, y son dos caras de la misma moneda, y los dos van íntimamente unidos. Por eso la oración mental es fundamental para reflexionar, para cultivar ese espíritu reflexivo que es tan vital en la existencia de cada ser humano, que desafortunadamente en una sociedad como en la que vivimos nosotros, que hay tanta actividad y bombardeados por tanta palabrería, tenemos muy poco tiempo para la reflexión, para la meditación, para razonar sobre lo que hacemos.
y la oración mental es vital para vivir una vida a profundidad. Y la tercera clase de oración es la contemplación, la oración contemplativa, que es el de entrar en esa comunión de corazones con el Señor. Decía Santa Teresa de Ávila que en la oración lo más importante es el corazón. O sea, la oración contemplativa es elevar el corazón a Dios y hacernos conscientes de que estamos ante el que nos ama con amor eterno, con amor incondicional, con amor misericordioso y siempre tierno. Es estar ahí ante la presencia del Señor y estableciendo esa comunión de corazones, de entregarle el corazón a Dios y saber que su corazón viene a habitarnos. Es la contemplación. Y ese sería como el tercer elemento de la oración, saber que hay 3 clases de oración y que a las 3 estamos todos nosotros invitados a cultivar. Y Dios nos dará la gracia, en el segundo paso del Espíritu Santo, para vivir la plenitud. El cuarto aspecto en el tema de la oración, que también es muy importante, ya lo mencionaba de alguna manera cuando hablaba de la oración vocal, pero que debemos tenerlo en cuenta siempre, es el tema de la intercesión. Cuando oramos, por lo general, muchos de nosotros somos muy individualistas, somos muy egoístas y solo pedimos por nosotros mismos. Y queremos que Dios nos preste atención solo a mí y los demás, nada, o sea, no tenemos para nada en cuenta a los demás. Y esa es una gran falla, porque en la oración, cuando yo oro de esa manera, eso quiere decir que solo tiene el poder de la oración mía en ese momento. En cambio, cuando yo oro por todas las demás personas y todas las personas que yo pueda incluir en mi oración, entonces estoy haciendo la oración comunitaria, la oración de fe de toda la familia en la fe, de toda la iglesia. Y a la vez, la oración de toda la iglesia viene en favor mío, viene a interceder por mí. Entonces yo solito intercedo por toda la iglesia y toda la iglesia intercede por mí. La oración de toda la iglesia tiene un poder sobre mí, porque he estado orando por toda la iglesia. Mire qué intercambio tan maravilloso. Es uno para todos y todos para uno. Entonces esa es la gran bendición que tiene la oración de intercesión. Entonces por eso cuando oremos fundamentalmente intercediendo por los demás. Mire que en los evangelios muchas de las solicitudes que le hacían a Jesús eran personas que oraban por otros. Por ejemplo, el líder del ejército que fue a pedirle al Señor que le sanara a su criado. No pedía sanación ni que era para un hijo, ni que era para la esposa, sino para su criado. La mujer sirofenicia que le dijo que le sanara a su hija. Jairo que le dijo que su hija estaba moribunda y que orar por su hija. El orar por otros y no solo por nosotros. Eso es fundamental en la oración. Y el quinto y último consejo que yo les daría para crecer en la oración es el orar con los salmos, el memorizar los salmos, porque la oración de los salmos es la oración ya inspirada por el Señor, es la oración que el Señor le inspiró al autor bíblico o a los autores bíblicos para que realizaran esa oración que tiene toda la dimensión divina y humana. Entonces la oración más bien organizada, bien estructurada, y la oración inspirada por el Señor es la oración sálmica. Entonces, memorizar salmos y orar con partecitas de los salmos o con todos los salmos, todo un salmo completo, es muy importante porque estamos haciendo la oración que ha sido inspirada por el mismo Señor y que ya está presente en la Sagrada Escritura. Que el Señor los bendiga abundantemente y que ojalá estos consejos que le he dado para crecer en la oración nos ayude a todos y todos seamos hombres y mujeres de verdadera oración a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, los acompañe hoy siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.